Hola, soy Francisco y esto es Béisbol, Números y mucho más. Vamos por el 9. Estamos con el tema injusticia o miopía. Y no tuve tiempo en el video anterior para explicar algo sobre el WAR, el victorias por encima del reemplazo de los lanzadores. El de los lanzadores es mucho más complicado que el de los jugadores de posición, puesto que el rendimiento de los jugadores de posición es puramente individual, mientras que el de los lanzadores depende muchísimo de sus compañeros. Cuando uno dice fulano ganó un juego, en realidad podría decirse con más exactitud fulano participó quizás de una manera decisiva en un juego ganado por su equipo. Aquí está muy bien recurrir de nuevo a las matemáticas del vago, como he hecho varias veces a lo largo de estos videos. Vamos a comparar a dos lanzadores, como comparamos anteriormente a los bateadores cuando analizábamos al malo de la película y a los malos de la película, promedio de bateo, y el peor de la película, promedio de fildeo. Bueno, uno de estos los lanzadores lanza 5 juegos completos. En cada juego le hacen 6 carreras, pero su equipo tiene una ofensiva tremenda y gana todos los juegos. Le hacen siempre 8, 9, 10 carreras. Así que su promedio de ganados y perdidos es 5-0. El otro pitcher lanza todos los juegos completos, le hacen 2 carreras en cada uno de los juegos, pero su equipo nunca pasa de una, así que tiene 0 ganados y 5 perdidos. Vamos a hacer otra simplificación y exageración para referirnos a un bueno de la película, pero es un bueno que hay que tomarlo con cierta relatividad, que es el promedio de carreras limpias. Aquí son 2 lanzadores que han picheado el mismo número de innings y tienen el mismo promedio de carreras limpias, digamos 3 carreras limpias. Uno de los dos juega de un equipo que tiene una combinación de doble play de hombres lentos que juegan por su poder at bat. El otro tiene a 2 grandes fildeadores y cuando se apliquen ajustes, el que tiene malos defensores o defensores lentos va a salir mejor. Vamos a llegar a la conclusión de que fue un lanzador más eficiente. ¿Cómo miden los dos sitios web principales, Baseball Reference y Fangraphs, el WAR de los lanzadores? Voy a concentrarme en la estadística principal de cada uno de ellos. La estadística principal de Baseball Reference es carreras permitidas, limpias y sucias, carreras permitidas en total entre entradas lanzadas. Y por ahí ellos hacen 3 ajustes. Primero, el ajuste de calidad de la oposición. No hay que explicarlo mucho. Si se enfrenta a equipos más fuertes que otro lanzador y tienen números similares, pues el que se enfrentó a los más fuertes demostró más eficiencia. Después tenemos el problema de los estadios en que se juega principalmente. Por ejemplo, los pitchers que juegan de los Padres los protege más un estadio que es un estadio de lanzadores que los que jueguen que los pitchers del Colorado, eminentemente estadio favorable a los bateadores. ¿Qué hace Fangraphs? Bueno, usa una estadística muy ingeniosa, que es el picheo independiente del fildeo, FIP, son las iniciales de la sigla, que constituyen la sigla en inglés. Esto quiere decir aquello que solo el pitcher determina. Los strikeouts que da, que son por supuesto positivos, y con signo menos vienen las bases por bola, los desboles y los jonrones que permite. Y después lógicamente hacen el ajuste. Aquí vamos a ver 2 casos de otorgamiento injustos del premio Cy Young, y vamos a ver un caso muy discutido en cuanto al MVP.
para ver cómo se aplica esto y hasta qué punto el WAR refleja, caracteriza con exactitud y con justicia el desempeño de los jugadores. Vamos a retroceder a 1959. Y aquí uno de los personajes involucrados va a ser el lanzador cubano de quien ya les hablé, Camilo Pascual. Ese año, el ganador del premio Cy Young fue el lanzador Early Wynn, un hombre que está en el Hall de la Fama, un hombre que ganó 300 juegos. Y ese año fue el lanzador de cabecera del equipo ganador de la Liga Americana, el Chicago White Sox. Vamos a ver lo que hizo Wynn. Ganó 22 y perdió 10 y tuvo promedio de carreras limpias de 3.17. Sin embargo, Baseball Reference lo da con un WAR no muy sobresaliente de 2.8. El lanzador que quedó detrás de él fue Sam Jones, un lanzador de la Liga Nacional de los Gigantes con 21 victorias y 15 derrotas, 2.83 carreras limpias y un excelente WAR de 5.7. El tercero en la lucha por los votos del Cy Young fue Boyd Shaw, un lanzador conocido de los pocos fanáticos que queden de la edad mía. Pichó tuvo una excelente temporada cuando vino con el Marianao y después en los años 70 publicó un estupendo libro sobre la técnica del picheo. Boyd Shaw tuvo 18 ganados y 6 perdidos, fue el líder en ganados y perdidos de la Liga Americana. Tuvo 2.83 carreras limpias, 2.69 carreras limpias y 4.8 de WAR. Aquí influyó mucho también el hecho de que fue el líder en carreras limpias. Debo observar que en esa época el Cy Young se daba uno solo para las dos ligas. El premio se empieza a dar en el 56 y hasta el 66 se daba uno solo para las dos ligas. Ya después se estableció la costumbre que se conserva ahora de dar uno en la Liga Americana y uno en la Liga Nacional. Y tenemos el caso de Early Wynn. Para el punto de vista de la época era muy importante que hubiera sido el líder en victorias, en 22 victorias, y que hubiera sido jugador del equipo ganador. En realidad no estuvo, si nos atenemos a la estadística moderna de WAR, ni siquiera estuvo entre los 10 primeros. El primero fue Camilo Pascual, le habíamos dicho, con un tremendo WAR de 7.8. Después quedó otro conocido del público cubano, miembro del Hall de la Fama, Hoyt Wilhelm, con 7.6. Tercero fue Larry Jackson, un lanzador muy efectivo de esa época, pero que no es tan famoso como los otros. En la lista descendiente viene Vernon Lowe también, viene otro miembro del Hall de la Fama, Don Drysdale, con 5.9. No viene por ningún lado Early Wynn a pesar de sus 22 victorias. Ahora, ¿qué pasa con Camilo Pascual? Era un pitcher relativamente poco conocido y fundamentalmente era un pitcher del equipo sotanero. Es un pitcher que los lideratos que tuvo fueron en juegos completos, en lechada y en la estadística que ahora sería más importante, el FIP, el picheo independiente del fildeo. Podían haber, sin necesidad de tener el concepto ese de ajuste, podían haber pensado racionalmente, utilizando prácticamente el sentido común, que había que prestarle mucha atención a la actuación de un lanzador que estaba en un equipo pésimo. Y a la hora de compararlo con los lanzadores de fuertes equipos, como el caso de los dos de Chicago, que fue un equipo que funcionaba muy bien, pues era evidente que había que darle una consideración especial a este lanzador. No fue así.
Esto lo que sería el ajuste ese por la oposición, no se les ocurrió pensar en eso, por lo menos a los que dieron el premio. Y hay un ajuste que sería decisivo en este caso, que es el de la defensa. El problema es que aquí los defensores que tuvieron Early Wing y Boy Shaw fueron extraordinarios. Tenían una de las grandes líneas centrales de la historia, el receptor Sherman Lollard, el segunda base Nelly Fox, el shortstop venezolano Luis Aparicio y el centerfield de Jim Landis. Entre estos señores cosecharon 19 guantes de oro en su carrera. En cambio, los defensores que tenía el Camilo Pascual eran personajes que no han pasado a la historia y no lograron entre ellos ni siquiera un guante de oro. O sea, un carretón lleno de guantes de oro contra un saco con una gran java en el fondo. Así podemos, haciendo como un cierto chiste, podemos caracterizar lo que sucedió en esa selección del Cy Young de 1959. Ahora, todos eran tontos. Nada de eso. Aquí había gente que sí entendía bien el béisbol. Por ejemplo, los directivos de Cincinnati que le hicieron una jugosa oferta a Washington para hacerse de los servicios de Camilo Pascual, y el dueño de Washington, que sabía que tenía varios jugadores prometedores que después, cuando pasaron a Minnesota, empezaron a rendir mucho, declinó la oferta. Y hubo alguien, no sé si fue uno o fue más de uno, ya eso habría que hacer una investigación especial de esto, propuso a Pascual para el MVP de la Liga Americana, puesto que aparece en Baseball Reference, aparecen los premios que obtuvieron los jugadores y las proposiciones, y él fue propuesto como MVP de la Liga Americana. Bueno, en la próxima vamos a seguir con estas selecciones desafortunadas, y también voy a intercalar un comentario sobre la primera semana y pico del béisbol de Grandes Ligas de este año. Bueno, les pido, como siempre, que me ayuden con el like, que me ayuden con el compartiendo, y sobre todo que me ayuden con sus comentarios y con recomendaciones a sus amigos. A continuación les voy a poner algunos datos, hoy tenemos espacio para eso. Y bueno, hasta la próxima. Que estén bien.